Como en muchas especies, los colores de algunos especímenes nos atraen más que otros, y en el ámbito de los erizos no es una excepción, por lo que aprendamos cuáles son los colores de los erizos. Estás en City Animal, un canal de YouTube especializado en hablar sobre la fauna, por lo que suscríbete para que aprendas más de los animales. Comencemos con el video. Los erizos tienen tonos muy particulares, que se ven reflejados en el pelaje de estos mamíferos. Para empezar, es importante hablar de su principal característica, que es donde recae esta variación de color. Esas son sus espinas. Ellos cuentan con dos tipos de pelaje. En el dorso cuentan con fibras gruesas, rígidas y afiladas que sirven de defensa, y en el vientre están dotados por pelos ásperos, delgados y flexibles. Este cambio en cuanto a la estructura de su pelaje les ayuda cuando se enroscan para defenderse. Les permite proteger su exterior y al mismo tiempo no lastimarse ellos mismos, ya que si todos sus pelos fueran espinas, se le clavarían. Además, este pelaje en el vientre, en la mayoría de las variaciones, es de color blanco. Puede cambiar su tonalidad, pero sigue manteniendo esa regla de ser un matiz blanquecino, mientras que sus espinas son las que presentan cambios. Sus espinas tienen la cualidad de contar con dos colores, y a partir de estas pocas combinaciones que puede haber, uno pensaría que estos animales tendrían pocas variaciones, pero lo cierto es que existen más de 90 variaciones en sus colores, agrupados en sectores principales, ya que dependiendo el tono del color que tengan y el porcentaje que abarquen en las espinas, provoca tantas variaciones. En este caso solo hablaremos de las principales, o las que sean más llamativas. El color más común de los erizos se le denomina sal y pimienta, ya que es muy parecido si uno mezclara ambos condimentos. Las espinas cuentan con un color blanco en la punta, con una franja gris oscura. Dependiendo el porcentaje que tenga el color blanco, el nombre puede cambiar a carbón, plata y así. E inclusive hay un color denominado copo de nieve, donde el color blanco tiene un porcentaje similar al gris. Pero esta combinación es predominante, por lo que la mayoría de los erizos son de este color. A veces el color gris se torna un poco más marrón, dependiendo el tono de este se le nombra chocolate o canela, donde también el porcentaje del color blanco puede provocar que se les designe de diferente forma. Aquí algo importante es que el tono crea una apariencia café con blanco. Si el porcentaje de sus espinas es casi en su totalidad blanco, también se les designa de diferente forma, desde albaricoque, platino y demás. Esto no se debe de confundir con el albinismo, ya que es una carencia de melanina, simplemente se exhibe en menor cantidad. Además, su piel y el iris de sus ojos no se torna rojizo. Aunque es importante saber que también hay individuos albinos, que son en su totalidad blancos, con la condición antes mencionada en sus ojos. También sus caras pueden tener un color más oscuro, dotándolos de una especie de máscara negruzca. A esto se les nombra argelino, y con la combinación pertinente del color de sus espinas, les dan una cualidad que pueden destacar de los demás colores. Existen otras combinaciones como porcentaje de espinas con colores más oscuros, alguna oreja de color diferente a la otra y así. En esa función también se les nombra de distinta forma, y a partir de estas variables el ser humano los nombra de distinta forma. Algo importante aclarar es que no existe alguno que sea de color azul, o siquiera se acerque, por lo que Sonic es el único erizo de color azul que solo existe en el mundo de los videojuegos. Es impresionante que un híbrido cultivado por el ser humano tenga tantas variables. Algunos investigando pueden sentirse atraídos hacia alguno en particular, y que existan tantas en un espécimen que recae en su pelaje que les sirve como método de defensa. Esos son los colores que existen en los erizos, y dependiendo el porcentaje se le nombra en función de este. Aún no te vayas, porque en esta parte descubrirás las diferentes especies de erizos en el mundo, no te lo pierdas. En esta parte podrás ver nuestro último video publicado. Te invito a que te suscribas para que aprendas más del reino animal, y pásate a mi canal City Gamer, donde descubrirás juegos increíbles y hacemos directos donde te divertirás mucho. Nos vemos en un próximo video.